Ya hemos hecho todos los pasos necesarios para tener nuestra mezcla lista para comenzar a procesar los sonidos. Sin embargo, aún falta revisar algunos conceptos que son de vital importancia para llevar a cabo nuestro trabajo. Primero, con conocimiento de lo que estamos haciendo y segundo, con la estrategia que queremos llevarla a cabo. Si hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, desde el principio, revisamos y establecimos una configuración a nuestro proyecto, decidimos cuál sería nuestro epicentro o elemento que más resalta la emoción principal de la canción, nombramos las pistas y luego las organizamos por familias en sus respectivos grupos y subgrupos e hicimos una preconfiguración de los efectos. Todo esto sin contar todo lo que revisamos de conceptos teóricos o de los procesos que realizaremos, como fueron las inserciones y los envíos auxiliares. Ahora podríamos comenzar a mezclar, pero no es lo que haremos. Aún falta que revisemos unos pocos conceptos antes de comenzar la acción. Esto obedeciendo a la búsqueda de la mejor estrategia posible y a conocer los últimos parámetros que nos faltan para ahora sí comenzar a mezclar, como dije, sabiendo lo que estamos haciendo y con una estrategia muy pensada. Si eres de los que quieres comenzar ahora, venga lo que venga, sin saber cómo enfrentarlo, por lo tanto sin ningún tipo de estrategia, te preguntaría, ¿por dónde piensas comenzar? Si bien en los primeros videos comenté que el orden de las pistas en el proyecto tenía su razón de ser, hay algo más allá, algo un poco más profundo, que nos dará la respuesta correcta a esta pregunta y con sus respectivos fundamentos. Desde mi experiencia personal, yo siempre he comenzado las mezclas desde los drums. Con esto me refiero a todas las mezclas que he hecho, del estilo musical que sea la canción. Siempre desde los drums. Sin embargo, esto no es obligación, y de lo que yo he conocido por otros colegas, conozco solo dos escuelas, los que comienzan por los drums y los que comienzan por las voces. Algo que entre los mismos colegas he descubierto es que en ambos casos todos trabajan siempre de la misma forma, con el mismo tipo de organización, o sea que los que parten con las voces siempre parten con las voces, asimismo los que parten con los drums. Yendo un poquito más allá, es necesario comprender que construir una mezcla tiene una gran similitud con construir una casa. No vas a comenzar a construir la casa desde el techo nunca. Primero harás los cimientos, luego levantarías las murallas y luego le pondrías el techo. Esto de decidir por dónde vas a comenzar en una mezcla, a eso es lo que va. Estamos decidiendo cuáles serán los cimientos de nuestra mezcla. Yo, obviamente, te recomendaría que tus cimientos sean los drums, pero la verdad es que eso es de libre elección y puedes partir desde otro elemento siempre y cuando sea un elemento que estratégicamente te sirva para comenzar. El siguiente punto que es elemental comprender es que este elemento que escojamos para comenzar va a ser la referencia de la mezcla. Ojo con esto, que es una de las frases de oro, vamos a construir alrededor de este elemento. Cuando yo aprendí acerca de este concepto me hicieron un ejemplo que estaba relacionado con los barcos y encuentro que es tan bueno el ejemplo que vale la pena repetirlo. Imaginemos que estamos en el siglo XV o cualquier otro siglo antiguo en el cual los barcos no tienen la tecnología que tienen hoy en día. Manejas un barco que irá por la costa de Chile desde Valparaíso hasta Punta Arenas. En el comienzo sabes que debe avanzar hacia el sur, entonces entras al mar, doblas hacia el sur y comienza tu recorrido. Ahora que ya vas avanzando, considerando que no tienes radares ni tecnología moderna, ¿qué es lo que evita que te estrelles contra las rocas de la costa? El faro. Entonces, irás avanzando y cada cierta cantidad de kilómetros habrá otro faro, con el cual podrás regular cuánto te acercas o alejas de la orilla para poder seguir tu camino sin estrellarte. Y así seguirás a medida que pasen los minutos. Vuelves a mirar el faro y vuelves a ajustar el rumbo, así hasta que llegues a puerto. De esto es lo que hablamos, de escoger nuestro faro, el punto de referencia con el cual iremos comparando constantemente, al cual observaremos para no perder el rumbo de la mezcla. La regla básica es que este elemento que elijamos como nuestro faro sea un elemento estable en la mezcla. Por esto suele ser las voces o los drums. Imagínate, fueses manejando el barco y te cambian el faro de lugar, o se echa a perder la luz. Teniendo en claro que,
Por ejemplo, en mi caso utilizo los drums, de hecho específicamente el bombo como punto de partida, vale la pena volver a mencionar que todo lo que siga después girará en torno a él. Esto me ayudará a decidir los volúmenes y panoramas del resto de los elementos. Una pregunta constante que te harás a medida que vayas avanzando en la mezcla es: ¿le subo o le bajo el volumen a tal elemento? Pues la respuesta a esta pregunta está en la comparativa con el faro. Por ejemplo, una vez que llego al punto de mezclar el acordeón, al momento de decidir su volumen, primero escucho los drums y luego me preguntaría: ¿quiero que el acordeón tenga más presencia que los drums? ¿Quiero que tenga menos? Entonces decido, sin tanta vuelta, sin temor. Decido, ejecuto y sigo adelante. Esta pregunta nos la haremos con todos los sonidos que vengan posterior al elemento faro. Y la respuesta a esta pregunta siempre tiene el mismo proceso para responderse. Escucho los drums, comparo y decido. Insisto en que pongo el caso de los drums porque es donde yo empiezo a construir. Para que puedas decidir desde dónde construir por ti mismo, te recomiendo que tomes cualquier proyecto que ya tengas en tu PC o descargues alguno de la página que ya te he compartido, o incluso puedes hacerlo con esta misma canción, y hagas un par de copias, es decir, dupliques el proyecto un par de veces. Y pruebes a hacer distintas mezclas con lo que sepas hasta ahora, primero partiendo desde los drums, luego desde las voces, y también podrías probar con el bajo, por ejemplo. Abre el proyecto, lleva a cabo los procesos de decidir tu epicentro, ordenar las pistas, agruparlas, en fin, haz todos los pasos que hemos visto hasta ahora. Comienza con los drums, decide sus volúmenes y panoramas, y así continúa con el resto de los elementos hasta que creas que ya hayas terminado. Expórtalo. Comienza la segunda copia del proyecto, esta vez partiendo desde las voces, haciendo el mismo trabajo desde el principio. En este caso, te recomendaría partir con la voz principal, por cierto, y luego continuar con las voces de refuerzo. Luego continúa con el resto de los elementos hasta que creas que hayas terminado. Expórtalo. Y si quieres, puedes hacer otra partiendo desde el bajo o del elemento que tú prefieras. Cuando acabes cada una de las mezclas, expórtalas. Luego, cuando ya las hayas terminado y estén todas exportadas, escúchalas y te fijarás que, aunque hicieras los mismos procesos en los mismos elementos, siempre tendrás resultados distintos, pues la orientación desde donde partiste es importantísima en la construcción del sonido. Aplica lo que ya sepas para estas mezclas. Insisto en que no importa si sabes mezclar nada o si ya tienes alguna base, además de lo que has visto en este minicurso. Puedes mezclar solo con volúmenes y panoramas. Si es que aún no sabes exportar, te mostraré rápidamente cómo hacerlo en Cubase. Primero, en el Arrangement, seleccionaremos con estas barras el total de lo que queremos exportar. A continuación nos iremos al apartado de Archivo y posteriormente Exportar, donde seleccionaremos Mezcla de audio. Aquí puedes decidir el nombre y la configuración con la que exportarás. Y finalmente, con el botón de exportar audio, evidentemente exportarás. Y listo, es bastante simple. Si recuerdas, hace un par de videos hablamos acerca del límite que tendremos siempre en todas las producciones que mezclemos, donde les comentaba que ese límite son los 0 dB. Y es más, les comenté a grandes rasgos cuál sería la forma en que lograríamos el cometido de no pasarnos de ese límite. Les dije que, sea cual sea el procesamiento que llevemos a cabo, más adelante mezclaremos los 22 sonidos de la canción de una forma en que la suma de todos ellos no supere los 0 dB. Y con toda razón, pues eso es lo que haremos, pero me gustaría darte algunas pistas más, pues existen varias formas de lograr lo que planteé en esa frase y nosotros nos inclinaremos por una en específico. La aproximación clásica es que se mezcla siempre dejando bastante espacio de headroom. Cuando digo dejando bastante espacio, quiero decir que siempre mezclaríamos constantemente hacia abajo. En este caso podemos observar cómo, por un lado, ninguna de las pistas de por sí supera los 0 dB, sin embargo, la suma de todas ellas está pasada por mucho en el Busmaster.
Siguiendo la forma más clásica de abordar la mezcla, comenzaríamos a bajar volúmenes a todo dar, con la idea de dejar el máximo headroom posible, partiendo desde el faro en más. Podemos observar cómo el bombo está a 3 dB del límite. Pues no importa, si mezcláramos de esta forma clásica empezaríamos bajando su volumen, y a partir de esa bajada de volumen sería que después reuniríamos el resto de sonidos alrededor de este bombo, todo con un volumen más bajo. De hecho, con la organización que nos hemos armado podríamos bajar el volumen de los grupos. Se lee al derecho y al revés. E incluso podría bajar el volumen del Buzzmaster. Los años caminados te han brindado sensatez y sencillez, reflejo fiel de tu niñez. En esta escuela de mezcla es común que el resultado final sea algo flojo de volumen, pues le estás dejando espacio al ingeniero mastering para que haga su trabajo. Estamos hablando derechamente de otra época en la industria musical. Antes no era como ahora, que existe una mucho mayor probabilidad de que nosotros mismos hagamos la mezcla y el mastering. Un punto muy relevante en este asunto es el avance gigante de la tecnología. Antes se procesaba todo con herramientas analógicas, o hardware físico, como quieras llamarle, y obviamente esa forma de trabajar tenía muchos más límites, pues no tendrías acceso a toda la cantidad de herramientas que necesitas para poder trabajar. Tanto por el costo o por el espacio, existían límites mucho más demarcados. Hoy no es así, tenemos acceso a 1001 herramientas, incluso de forma gratuita, y la capacidad de procesamiento en un computador te ofrece prácticamente infinitas posibilidades. Dicho todo esto, la aproximación que yo te mostraría, si bien tiene los mismos principios, es algo distinta. Voy a partir de la base de que yo mismo suelo masterizar mis mezclas. Esto porque tengo los equipos a mano y por el hecho de que aprendí esta escuela en la cual prácticamente en la mezcla misma buscas un nivel bastante parecido al del mastering con respecto al volumen. Esto quiere decir que, si bien nunca es la idea llegar al techo, siempre estaremos llevando de forma mesurada los sonidos que lo necesiten a su límite, por supuesto sin distorsionar. Partiría dándole un poco más de potencia al bombo, por ejemplo. Siempre limitándolo, haciendo que tenga un volumen que yo controle en cada momento. Y como ya se ha dicho, alrededor de él construiríamos el resto de la mezcla, potenciando los sonidos que lo necesiten y siempre controlando los parámetros de picos y RMS en cada canal individual y en cada canal de grupo. Un día me dijiste que para atrás no cunde siempre para adelante, como elefante, paso gigante, con todo el desplante, con todo el aguante. Te canto para darte las gracias por tanto. Qué bueno es estar aquí junto a ti, a ti. Qué bueno es estar aquí junto a ti. Tampoco esto se trata de que levantaremos el volumen de absolutamente todos los sonidos. No, aún queremos tener headroom. En esta escuela, el fader del Buzzmaster es inamovible, nunca lo tocaremos. Nos cercioraremos con el trabajo en todo el resto de las pistas de que, por más
de que estemos potenciando el sonido, mantendremos a raya los picos en el bus master y de igual manera conseguiremos un resultado potente y muy cercano al producto final que posteriormente saldría del mastering. Esto hace que al final del proceso de la mezcla terminemos con una canción que necesita muy poco procesamiento, por lo que tiene mucho sentido que nosotros mismos podamos masterizarla. Esto es bastante, pues iremos arreglando las situaciones en el mismo momento que las detectemos, y no eso de estar imaginando cómo sonará la canción cuando esté terminada. Es un clásico que se dejen problemas para después, diciendo en el mastering esto se arregla. Pues con esta forma de trabajar, eso no existe, y problema que detectamos es problema que solucionamos ya. Ahora, por supuesto, en el caso que estuvieses trabajando en un disco que pasará posteriormente por un estudio donde se masterizaría todo, sería distinta la aproximación que uno debiese tomar en la mezcla, y en este caso, claro que deberías dejar mucho más headroom para darle espacio de trabajo al ingeniero en mastering. En tal caso, deberías conversar con el ingeniero antes de ponerte a mezclar y preguntarle en qué valor quiere los peaks y en qué valor quiere los RMS. Ya que vengo hablando bastante del mastering últimamente, creo que sería muy positivo dejar claras las diferencias entre este proceso y la mezcla en sí. Primero te podría decir que son dos procesos que están muy relacionados entre sí y que dependen el uno del otro. La mezcla es de lo que venimos hablando en todos los videos de este mini curso y principalmente trata de juntar todos los sonidos que compongan una producción en búsqueda de potenciar los sonidos y sacarles un máximo provecho. Podría decirse que en la mezcla es donde realmente nosotros encontramos el sonido que buscamos para la música. Aquí es donde armamos la casa. Aclaro, el proceso de producción de la canción debe estar completamente terminado antes de comenzar a mezclar. Es un clásico que aún no terminas tu canción y comienzas a mezclar. Y mientras mezclas, decides que aún le falta tal elemento, vas y la creas, y así, vas tirando balas para todos lados. Así esto no funciona. Una vez que te pones a mezclar, solo mezclas. Entonces, como venía contando en este caso específico de Junto a Ti, nuestro trabajo consiste en juntar las 22 pistas, mezclarlas entre sí y conseguir un sonido homogéneo, potente, limpio, con pegada, con claridad y en verdad los atributos que decidas buscar en el sonido. La mezcla siempre se trata de canciones individuales, como es este caso. O sea, si tuvieses que mezclar un disco de 10 canciones, tendrías que mezclar cada canción por separada. E insisto que en este proceso es donde realmente le encuentras el sonido que quieres para la canción. El mastering, por otro lado, es el proceso que viene después de la mezcla. Este necesita de la mezcla para existir, tal y como la mezcla necesita del mastering para que la canción pueda ser lanzada. Y aquí el proceso es algo distinto. Por un lado, cuando hablamos de discos de varias canciones, parte importante del mastering es encontrar similitud en el sonido de todas las canciones. Además, te sueles ocupar de la monocompatibilidad del trabajo de la mezcla, de su expansión estéreo, y es donde se busca también empedernidamente que la música suene bien en la mayor cantidad de aparatos de reproducción posible. Si bien todo lo que dije en esta última frase son algunas cosas que nosotros nos ocuparemos en la mezcla misma, siguiendo la escuela de mezcla que ya les comenté, en cuyo caso el mastering sería un proceso simple, donde principalmente buscaríamos potenciar un poco el volumen, pues ya nos hemos ocupado de la mayoría de los aspectos del sonido en la mezcla misma. Por otra parte, en este proceso es donde uno debe configurar el proyecto con algunos datos específicos para que tenga una fidelidad acorde a lo que el mercado te pide. Tanto los discos físicos como las plataformas de música te piden ciertos datos para poder subir tu música, y en este proceso es donde te ocupas de ello. En resumen, el mastering es el proceso necesario para darle fin al trabajo de una canción y que ésta pueda ser publicada.